En Novartis, llevamos más de 250 años construyendo una historia de innovación. Hasta hace muy poco tiempo, la mayoría de la población no viviría más allá de los 40 años de edad. Pero a principios del siglo XX, algo mágico ocurrió. Novartis y otras empresas farmacéuticas apalancaron los desarrollos y adelantos de la medicina moderna para cambiar el curso de la historia y aumentar la expectativa de vida de las personas. Estamos comprometidos con los más altos valores y estándares éticos. Con esto en mente, nuestras actividades del día a día se fundamentan de acuerdo a la política de prácticas profesionales, P3, basada en 5 principios. El paciente es el centro de todas nuestras interacciones. Somos responsables con la financiación externa. Nos inspiran objetivos claros, veraces y apropiados. Garantizamos la transparencia en nuestras contrataciones. No buscamos influir o recompensar de manera inapropiada a los profesionales sanitarios u organizaciones de la salud. Mejoramos la vida de los pacientes al brindarles los últimos avances científicos, de acuerdo con las regulaciones locales e internacionales y los más altos estándares éticos. A través de estos 5 principios, estamos respondiendo a las expectativas de la sociedad y de nuestros grupos de interés. En Novartis, queremos curar el cáncer, terminar con la ceguera, ayudar al mundo a respirar. Nos emociona saber que padres y abuelos verán a sus hijos y familias crecer. Una vida normal es una vida extraordinaria. Por ello nos esforzamos día a día en transformar la práctica de la medicina y sentirnos orgullosos de lo que hacemos. Somos Novartis y estamos reimaginando la medicina. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Junca. Yo soy médico internista reumatólogo de la Universidad Nacional de Colombia y hoy les quiero compartir un tema que se llama las manifestaciones axiales en la artritis psoriásica. Mi conflicto de interés es esta conferencia está patrocinada por Laboratorios Novartis y he sido conferencista y he participado como advisor con todos estos laboratorios. Digamos que el objetivo principal de esta charla es hablarles del primer estudio o primer ensayo clínico que se ha hecho en relación al compromiso axial en la artritis psoriásica, del cual voy a hablar al final de esta conferencia, pero quiero hacer una introducción dando algún tipo de información sobre la patología, centrada un poco en el compromiso axial en esta enfermedad. La artritis psoriásica fue reconocida como una enfermedad diferente a la artritis reumatoide, más o menos para el año 1964. Es una enfermedad que está incluida actualmente en el espectro de las espondiloartropatías y fue descrita por Moore and Wright como una artropatía inflamatoria asociada a la enfermedad de la psoriasis y que cursaba usualmente con factor reumatoide negativo. Se consideró inicialmente que la artritis psoriásica era una enfermedad de curso benigno. Sin embargo, en la actualidad disponemos de información que en algunos de los casos, en muchos de los casos, es equivalente a los desenlaces tanto funcionales y de calidad de vida de los pacientes con artritis reumatoide. La definición de la artritis psoriásica es una enfermedad inflamatoria crónica, como ustedes muy bien saben. Tiene 6 manifestaciones clínicas importantes: la artritis periférica, la enfermedad axial, el compromiso de piel, el compromiso de uñas, la dactilitis y la entesitis. La enfermedad axial puede ocurrir en estos pacientes. Hay series de 25 a 70% de los pacientes, en un promedio de 50% de los pacientes pueden tener compromiso. Si bien no lo hacen al inicio de la enfermedad, lo pueden hacer durante el curso.
Entonces hay que estar muy pendientes que en el desarrollo de la enfermedad no aparezca esta complicación. Y lo que les mencionaba, tal vez hay muy poca evidencia sobre el manejo farmacológico, biológico y convencional de esta enfermedad del compromiso axial en la artritis psoriásica. Los subtipos clásicamente descritos en artritis psoriásica, y en esto voy a precisar que estos subtipos se definen en el debut de la enfermedad. Por eso estos porcentajes que voy a mencionar, pero no así en el desarrollo de la enfermedad donde priman formas mixtas. Entonces, cuando la enfermedad comienza, el debut, el compromiso distal es básicamente del 5%. En las formas oligoarticulares del 30 al 60%, las formas poliarticulares simétricas que semejan o se parecen mucho a una artritis reumatoide, el 10 al 20%. Cabe anotar aquí que el compromiso poliarticular simétrico es el compromiso que en la evolución de la enfermedad es más prevalente, llegando a ser hasta el 70% de los pacientes. La artritis mutilans, con esta osteolisis distal, con telescopaje, hay algunas series que ya no la reportan del 0 al 2%, y la espondiloartritis en el debut de la enfermedad se puede ver de un 5, algunas series de 8 a 10%. Pero es muy importante tener en cuenta que estas formas pueden variar. Si bien puede empezar como una enfermedad oligoarticular, puede progresar en el tiempo a una variedad poliarticular, que es la que más frecuentemente vemos años después en nuestros pacientes, o estas formas mixtas de compromiso oligoarticular y espondiloartritis. La centesitis en el 40-50% de los pacientes y las dactilitis en un 30 a 40% de los pacientes. Con relación a la epidemiología de la enfermedad, la artritis psoriásica es una enfermedad que se presenta de 30 a 100 casos por 10.000 personas en Estados Unidos. Tener en cuenta que más o menos la prevalencia ya mismo es de 2 a 3% de la psoriasis y que el 30% de esta población va a desarrollar artritis psoriásica. Como ustedes bien saben, la psoriasis, la enfermedad, el compromiso cutáneo precede en general el 60% al desarrollo de la artritis y este compromiso cutáneo puede aparecer más o menos 10 años antes, en promedio, del compromiso articular inflamatorio. Se puede presentar también de manera simultánea en el 25% de los pacientes y hay un 10 a un 15% de los pacientes en el que el componente articular inflamatorio va a preceder al compromiso cutáneo. Las formas, la incidencia y prevalencia en la raza negra y asiáticos es infrecuente y la tasa hombre-mujer es 1 a 1. Hay factores de riesgo generales para el desarrollo de artritis psoriásica. La herencia es muy importante, tener en cuenta que la herencia ha sido asociada en mayor proporción que en pacientes, por ejemplo, con psoriasis o artritis reumatoide, que la obesidad y algunas enfermedades metabólicas han estado asociadas también con la aparición de artritis psoriásica, pero específicamente la obesidad, la severidad de la psoriasis, el compromiso cutáneo, de mayor o más extenso, generalmente da un factor de riesgo mayor para el desarrollo de la enfermedad. El compromiso de algunas zonas de la psoriasis, el compromiso ungular o el de las uñas, como ustedes bien lo saben, el cuero cabelludo, la zona genital, en general todos esos compromisos de psoriasis invertidas, donde se conoce, es claro que el compromiso se hace mayor en pliegues y en zonas atípicas. Por eso es muy importante, digamos, en nuestros pacientes con estas formas atípicas de compromiso cutáneo o con poliartritis de etiología no clara y en estudio, evaluar estas zonas para identificar eventualmente lesiones que nos puedan orientar con la enfermedad. El trauma y las lesiones profundas en sitio de trauma también se ha desarrollado con la aparición de artritis psoriásica. Ya en relación a la epidemiología en el compromiso axial, como les dije hace un momento, las formas suele ser, digamos, la artritis con compromiso axial, la artritis psoriásica con compromiso axial sola suele ser muy infrecuente, solamente el 2 al 5% de los pacientes solo cursan con compromiso axial. El 15%, sin embargo, de los pacientes que debutan con otros compromisos no axiales van a desarrollar en los próximos 10 años compromiso axial, por lo cual hay que estar bien atento en otras formas de artritis psoriásica. Los factores de riesgo que más se han desarrollado para la aparición de artritis psoriásica en algunas series, el HLA con compromiso axial, es el HLA-B27, la presencia de daño estructural en articulaciones periféricas y la presencia de reactantes de fase aguda elevados.
Entonces, como mencionaba hace un momento, la presencia de artritis psoriásica al comienzo con compromiso axial solamente el 5%, esta forma de artritis psoriásica solo se presenta en el 5%, al inicio de la enfermedad muy pocos se quedan solamente con el compromiso axial y en el tiempo vamos viendo cómo la prevalencia del compromiso axial va aumentando, tanto que hay algunas series que hablan que en artritis psoriásica de larga data puede haber compromiso hasta el 75% de los pacientes, pero en general la mayoría de revisiones concuerda más o menos en un 50%. La parte genética se ha asociado claramente con algunos desenlaces de la enfermedad y obviamente con la etiopatiogenia de esta. Muy importante, y acá quisiera resaltar, todos estos genes ustedes los conocen, tiene que ver con la diferenciación y activación de algunas líneas de linfocitos T, de macrófagos también, y se han asociado en otras enfermedades, el PN22 en lupus, artritis, estas vías de señalización del factor de necrosis tumoral también están presentes en otras enfermedades, en la artritis reumatoide, pero muy importante estas interleuquinas y estos alelos de genes, tanto de HLA como no HLA, que se han asociado sobre todo a la enfermedad de la artritis psoriásica, como el gen del receptor de la interleuquina 23, este RONX1. Muy importante también que, a diferencia de la artritis reumatoide, la artritis psoriásica tiene, se evidencia compromiso del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Por eso que vemos también sobreexpresión también de linfocitos CD8. Y no así como en la artritis reumatoide, en donde prima el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, genes, alelos de esos genes, en donde vemos más células de tipo CD4. Bueno, muy bien. Aquí hay las interleuquinas que ustedes muy bien conocen, el factor de necrosis tumoral, en la artritis psoriásica, muy importante mencionar todas estas adicionalmente, la interleuquina 23, que tiene que ver con la vía de activación de las líneas celulares que producen la interleuquina 17A, la interleuquina 17F también importante, la interleuquina 22, como lo voy a mencionar posteriormente, juega un rol importante en la neoformación ósea, la interleuquina 9, 6, 15, 12, también muy importantes todos los mecanismos de activación, ideas de los STAT, proliferación de linfocitos T, y tal vez interleuquina 10, que es una citoquina que tiene que ver con el efecto antiinflamatorio y que se puede ver disminuida en el líquido sinovial, en los tejidos sinoviales de pacientes con estas formas inflamatorias de psoriasis, de artritis psoriásica. Aquí para contarles un poco que pues conocemos varios órganos disparadores, no me voy a detener mucho tiempo en esta parte. Generalmente la piel se ha asociado, el trauma externo también se ha asociado en estas zonas, mecanismos hereditarios que hace que aumenten algunas citoquinas proinflamatorias a nivel de la sangre y la disbiosis a nivel del intestino, se han encontrado como disparadores de este tipo de patologías, de la artritis psoriásica, en donde prima una elevación inicialmente en la piel, por ejemplo, del factor del interferón alfa, con aumento de la interleuquina 23 y todas estas vías de señalización que van a aumentar la proliferación de células productoras de interleuquina 17 y células de TH1 que también van a tener que ver con el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 17. La interleuquina 23 también va a tener que ver con la estimulación, la interleuquina 22 que se ha asociado en estos sitios sobre todo de inserción tendinosa con aumento de progenitores de células mesenquimales, precursoras de osteoblastos, y todo esto puede tener que ver con la aparición posterior o neoformación ósea que se ve en estos pacientes como característica muy especial de su patología. Y como les venía diciendo, también a nivel de intestino, un aumento de la interleuquina 23 con un aumento subsecuente de la interleuquina 17, el factor de necrosis tumoral. Estas son determinantes muy importantes tanto en la piel como en otros órganos, las células dendríticas y el macrófago, en la producción inicial de estas interleuquinas que van a terminar aumentando los niveles de las interleuquinas 17, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 22 especialmente. También vamos a ver vamos a ver relacionado a esto, activación de linfocitos y de sinoviocitos que van a producir también aumento del receptor del factor nuclear kappa beta, de su ligando, con el estímulo del osteoclasto, la diferenciación de células precursoras del osteoclasto a osteoclasto y la aparición de erosiones. En cuanto a los criterios de clasificación, ustedes muy bien lo saben, tienen una muy buena sensibilidad
y especificidad, como aparece en la diapositiva, y básicamente evalúa 5 puntos, y es el compromiso el paciente con antecedente, ya sea familiar o personal de psoriasis, que le da 1 punto, que el paciente curse con la enfermedad, que le da 2 puntos con la psoriasis. Digamos, este es el factor más importante en esta clasificación. La psoriasis vista durante la evaluación, ya sea por el dermatólogo o el reumatólogo, la historia familiar y personal. En la historia familiar pueden ser familiares de primero y hasta segundo grado. Y en general, para la historia personal, digamos que en la clasificación digamos, tiene que ser generalmente el paciente haber sido evaluado por un médico familiar, un dermatólogo o reumatólogo, en nuestro caso también un internista sería de gran apoyo. La distrofia de las uñas es muy importante, tanto la onicolisis, el pitting, la hiperkeratosis es otro punto importante y también suma en esta clasificación el factor reumatoide negativo. La dactilitis, ya sea que curse en la actualidad con dactilitis o que tenga historia, de acuerdo a las valoraciones previas por reumatología de dactilitis, y estos hallazgos propios de la radiografía de manos y pies de pacientes con artritis psoriásica, en donde va a haber una formación patológica de hueso. Bueno, muy bien. Esta diapositivas para contarles un poco también sobre en esto del compromiso de los diferentes tipos de espondiloartropatías. Estas principalmente quería contarles un poco sobre el diagnóstico diferencial y sobre algunas características etarias en estos grupos. La artritis psoriásica suele ser una enfermedad que aparece más tardíamente que otras formas de espondiloartritis. Generalmente la relación hombre-mujer, como ya lo había mencionado, es 1 a 1, diferente a como ustedes conocen en otras formas de espondiloartritis. El compromiso de las articulaciones periféricas es muy importante, por ejemplo, no así en las espondilitis anquilosante ni en la enfermedad inflamatoria intestinal, en donde solo el 30% de los pacientes tienen compromiso articular periférico. El compromiso axial, ya lo habíamos mencionado también, más o menos en el 50% de los pacientes. En las espondilitis anquilosante y las artritis reactivas tienen una prevalencia del 100% de los pacientes que cursan con estas enfermedades. Dactilitis, que es un hallazgo casi específico de la artritis psoriásica, es común y es ausente casi en las otras formas de espondiloartropatías. Las entesitis comunes básicamente la espondilitis anquilosante, y en la artritis psoriásica el compromiso de las uñas pues obviamente más evidente en la artritis psoriásica, y la presencia de HLA-27 en un 25 a 50% de los pacientes. Estudios adicionales en los pacientes con artritis psoriásica similar, digamos, en cuanto a los reactantes de inflamación, es similar a otras series donde la BSG y la PCR están elevadas en menos del 50% de los pacientes. Y esto es muy importante porque a veces no nos permite evaluar inflamación de manera objetiva y vamos a tener que utilizar otras ayudas diagnósticas que nos puedan permitir. Entre estas, una buena historia clínica, un examen físico adecuado. No hay biomarcadores específicos. El factor reumatoide y los ACPAs pueden estar elevados en un 5 a 10% de los pacientes, tal vez un poco más frecuente los ACPAs que el factor reumatoide. Ya habíamos hablado del HLA-27 y los hallazgos radiográficos son muy importantes, de ahí a que sea muy importante tener ayudas radiológicas en estos pacientes, sobre todo por estos hallazgos que generalmente vemos más específicamente en esta enfermedad, como los sindesmofitos paramarginales y gruesos, la periostitis, la osteolisis, sobre todo a nivel distal, en las articulaciones, la sacroilitis unilateral, que también es más frecuente en formas de artritis psoriásica con compromiso axial que en otras formas de espondiloartritis. Estos son algunos hallazgos radiográficos que ustedes conocen muy bien: la osteolisis distal, erosiones, la anquilosis de los pacientes, entesofitos. Muy importante tener en cuenta, y tal vez lo que quiero resaltar más, es el compromiso de la columna cervical. Alrededor del 20% de los pacientes con artritis psoriásica con compromiso axial tienen compromiso de la columna cervical. Muy importante también, tenemos esas asimetrías en las radiografías y resonancias magnéticas de pacientes con compromiso axial. A nivel de sacroiliacas, fíjense en estos sindesmofitos que los mencionábamos antes, sindesmofitos gruesos, paramarginales, muy importantes en esta patología. Y esto pues es una resonancia magnética en donde se ve importante edema óseo a nivel de los cuerpos
L2 y L3 de la columna lumbar. Una ecografía que también es una ayuda diagnóstica muy importante. Aquí podemos ver una sinovitis de la metacarpofalángica, una extensión de la cápsula articular, y cuando se hace la señal Doppler poder se ve aumento de la vascularización. Lo mismo aquí en el tendón de Aquiles, en la inserción sobre el calcáneo. Desenlaces importantes en estos pacientes se van, digamos que es muy importante esto, las erosiones pueden aparecer en el 47% de los pacientes a los 2 años, o sea que se comporta también como otras artropatías inflamatorias, en el caso, por ejemplo, de la artritis reumatoide, el compromiso radiológico temprano, la polisinovitis y el aumento marcado de los reactantes de fase aguda o persistente también deterioran el pronóstico en el seguimiento de estos pacientes. La uveitis se puede presentar en el 8% de pacientes con artritis psoriásica, tienen un aumento de riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal, y muy importante también la asociación con hígado graso, diabetes mellitus tipo 2 y otras enfermedades cardiovasculares y metabólicas que aumentan la mortalidad de estos pacientes. El tratamiento, entonces, básicamente quiero resaltar este estudio, digamos que lo que conocemos en cuanto a diferentes ensayos clínicos y otros tipos de estudios en esta patología, la artritis psoriásica con compromiso axial, son estudios que se derivan del compromiso poliarticular o oligoarticular de las diferentes series. Quiero decir que los pacientes que se seleccionaron para esos estudios tenían básicamente, fueron seleccionados con este tipo principal de compromisos, compromiso articular periférico, y generalmente los desenlaces asociados al compromiso axial eran desenlaces secundarios o subrogados, y no teníamos como tal un ensayo clínico que evaluara específicamente un tratamiento para el compromiso axial en pacientes con artritis psoriásica. Entonces, de acá se origina tal vez la idea de este estudio que se llama el estudio Maxima, encabezado por el doctor Baraliaco, la doctora Laura Coates, en donde se evalúa la mejoría del compromiso axial en pacientes con artritis psoriásica con secukinumab que tuvieron una respuesta inadecuada a AINES. Este estudio fue presentado a manera de póster en el EULAR de 2019, estamos aún pendientes de la publicación de manera definitiva. Los objetivos primarios de este estudio fue determinar la respuesta ASAS-20 con secukinumab 300 miligramos a la semana 12, objetivos secundarios, respuestas ASAS-20 con secukinumab 150 miligramos en la semana 12, y otros objetivos secundarios fue la respuesta ASAS-20 y 40 en la semana 52, el BASDAI-50 en la semana 12, el cambio de la línea de base del dolor lumbar, el índice de entesitis canadiense, el SPARC, algunas clasificaciones de calidad de vida y fatiga, y por supuesto la seguridad y tolerancia con el medicamento. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de artritis psoriásica según criterios de clasificación Caspar. Tenían que tener actividad a nivel axial de su artritis psoriásica definida por un puntaje BASDAI mayor o igual a 4. El dolor lumbar tenía que estar en una escala visual análoga mayor de 40 o sobre 100 o de 4 sobre 10, y tenían que tener una respuesta inadecuada al menos a 2 AINES por un periodo de 4 semanas. Criterios de exclusión: que hubiera tenido tratamiento con otros biológicos, que no tuvieran dosis estables de AINES en las últimas 2 semanas antes de la aleatorización, y que el tratamiento se hubiera hecho o estuvieran con el tratamiento actual con un DIMAR diferente a metotrexato. El diseño del estudio: fueron 3 grupos, fueron aleatorizados los pacientes, uno por grupo. Los 3 grupos fueron secukinumab 300 miligramos cada semana durante el primer mes, y de ahí en adelante cada 4 semanas hasta la semana 48, con la última evaluación por los investigadores en la semana 52. El otro grupo es secukinumab 150 miligramos subcutáneos, también semanal durante el primer mes, y posteriormente cada 4 semanas durante el tiempo del estudio. Y hubo un grupo inicial en la parte inicial del estudio, que fue el grupo placebo, que fue tratado obviamente con placebo hasta la semana 12, y en este momento se hace una nueva aleatorización a los 2 primeros grupos, secukinumab 300 miligramos y secukinumab 150 miligramos. Pero como ustedes muy bien saben, y como ya lo mencionamos, el objetivo primario era mirar en la semana 12 el ASAS-20.
Las características demográficas de la población, un promedio de edad de 46 años en los tres grupos. La mitad más o menos de los pacientes eran hombres, casi todos, por no decir todos, eran caucásicos. Muchos cursaban con sobrepeso, índices de masa corporal por encima de 24, y había un porcentaje del 12 al 28% que tenían antecedente de tabaquismo. Ya en cuanto a las características demográficas en relación al compromiso axial, la mayoría, por encima del 90%, en promedio el 90% tenían psoriasis en el momento del estudio. Había también un porcentaje altísimo de pacientes, 82%, en promedio 80% de los pacientes cursaban con compromiso articular periférico. El tiempo desde los primeros signos de artritis periférica fue 7 años y el de diagnóstico 5.3 años. El tiempo de dolor lumbar fue aproximadamente 6 a 8 años. Y algunos pacientes tenían diagnósticos de también de espondiloartritis axial. Y esto es importante porque muchos pacientes tienen o cumplen hasta un 25% en algunas series el diagnóstico de las dos patologías. Entonces, algunos pacientes habían tenido diagnóstico de espondiloartritis axial o en la actualidad se manejaba el diagnóstico de compromiso axial inflamatorio secundario de espondiloartritis axial. El HLA-27 era positivo en el 30% de los pacientes, como veíamos en las series, y la mayoría de los pacientes tenían reporte de radiografías de articulación sacroiliaca. El objetivo primario fue la evaluación del secukinumab a la semana 12, como ya lo habíamos mencionado, en azul claro la dosis de secukinumab de 150 miligramos y en el azul oscuro la dosis de 300 miligramos. Podemos ver cómo hay una respuesta similar y claramente significativa versus el grupo placebo. Lo mismo, digamos que a través de estas dos formas estadísticas de realizar el estudio, la imputación múltiple permite poder promediar los datos faltantes, los datos que no se logran obtener de una forma estadística para que el estudio se pueda interpretar de manera adecuada. Entonces vemos una respuesta muy importante a la semana 12 con las dos dosis del medicamento versus placebo. Cuando se diferenciaron los grupos de los pacientes que tenían metotrexato y no lo tenían, ustedes pueden ver que con las dos dosis de secukinumab la respuesta fue similar a los del grupo placebo y no tuvo diferencias importantes en el estatus de si el paciente venía con metotrexato o no tenía metotrexato, y esto podría explicarse por el hecho de que las terapias DIMAR convencionales no se ha comprobado, no se ha logrado demostrar que tengan algún impacto a nivel del compromiso axial, como ustedes muy bien saben. Ya cuando se hizo el subanálisis por grupos de acuerdo a la, digamos, severidad de actividad de la enfermedad, hay que tener en cuenta que el VASDAI no clasifica en severa, muy severa, moderada, pero sí suponemos que entre más alta la escala, pues más compromiso hay, teniendo en cuenta las preguntas del VASDAI. Y en estos pacientes, por ejemplo, que tenían un VASDAI de 4 a 6.5, la respuesta fue muy similar a los de pacientes que tenían un VASDAI menor de 8.5, entre 6.5 y 8.5, en donde vemos que con las dos dosis de secukinumab se logró unas respuestas similares entre el 63 y el 73% de los pacientes. No así ya cuando los pacientes tenían un VASDAI mayor de 8, donde disminuyeron el porcentaje de respondedores. Aquí para hablar del VASDAI, el VASDAI 50 en la semana 12, este es el grupo de secukinumab 300 miligramos, el de 150 miligramos, y vemos acá el placebo, semana 12, vemos una diferencia significativa claramente con un OR de posibilidad de mejoría del VASDAI 50, 5.53 el OR para el grupo de 300 miligramos, de 4.45 para el de 150 miligramos, de manera importante y significativa versus placebo. Aquí miramos también cómo se sostiene la respuesta de los grupos que fueron tratados con secukinumab en sus dos dosis. Ya en la semana 52 el porcentaje de respondedores en el grupo de 300 miligramos era 81.3% y 80% en el grupo de 150 miligramos. Y vemos aquí también algo muy importante, y es cómo en los pacientes que iniciaron el estudio en su primera parte, primer periodo de tratamiento hasta la semana 12,
con placebo y que posteriormente fueron cambiados al grupo de tratamiento, en sus 2 dosis tuvieron unas respuestas similares, ligeramente inferiores numéricamente, pero no, de manera no significativa estadísticamente. Entonces también lograron muy buenas respuestas, muy similares al grupo que inició con tratamiento desde la semana 0. Aquí para contarles también que las respuestas ASAS 20, este es ASAS 40, como esto es un desenlace un poco más estricto, vemos una ligera disminución de la respuesta, porcentaje de respondedores, pero también muy similar a lo que mencionábamos en la parte previa de una muy buena respuesta tanto en los que iniciaron hasta la semana 12 en el grupo placebo, como en los pacientes que iniciaron el tratamiento desde el comienzo del estudio, con porcentajes muy buenos de respuesta a la semana 52, entre el 69 y 54 para los que empezaron en el grupo placebo y posteriormente cambiaron al grupo de tratamiento. Y aquí vemos el ASAS 20 en la semana 52, es una ASAS 20 bastante importante, de 81%, 80% promedio para todos los pacientes que recibieron tratamiento hasta la semana 52. Este es un puntaje desarrollado por el grupo del Dr. Zippel, el puntaje de resonancia magnética de Berlín, para evaluar mejoría de la inflamación, tanto en la columna como en las sacroiliacas, y lo que vemos es una disminución de estas escalas de inflamación a nivel de la resonancia magnética, tanto en el grupo de secukinumab 300 como en el de 150 miligramos, lo mismo aquí en la parte de la resonancia magnética de sacroiliacas, también una mejoría de estas escalas de inflamación, no así encontradas en el grupo placebo. La seguridad en relación a las terapias, a los diferentes grupos estudiados, encontró que los eventos adversos de alguna forma más importantes fueron las infecciones respiratorias altas, en este caso nasofaringitis, un poco más importante en el grupo de placebo. Tener en cuenta que los eventos adversos se consideraron comunes o muy comunes cuando eran mayores al 3%. Entonces acá podemos ver cómo eventualmente las infecciones del tracto respiratorio superior o las infecciones urinarias en algunos casos fueron eventos adversos comunes o muy comunes. En cuanto a eventos cardiovasculares mayores, se encontró en los 3 grupos, un poco más importante en el grupo de secukinumab, 300 miligramos. Hay que tener en cuenta, sabemos muy bien que esto es a la semana 12, como dice acá al comienzo de la diapositiva, y hay que tener en cuenta que pues si bien estos pacientes con enfermedad psoriásica tienen una alta carga de enfermedades cardiovasculares y metabólicas asociadas, habría que mirar porque es un tiempo, digamos, que eventualmente corto para la evaluación de eventos secundarios. Seguramente se tomó este tiempo también asociado al objetivo primario del estudio, pero no queda muy claro porque eventualmente en el grupo de tratamiento hubo una prevalencia un poco mayor de eventos cardiovasculares mayores a la semana 12. Las conclusiones del estudio, ya como para ir terminando mi conferencia, el Maximize es el primer estudio clínico aleatorizado que evalúa la eficacia de un biológico en el manejo de las manifestaciones axiales en pacientes con artritis psoriásica. De acá la importancia de este trabajo que nos permite ya específicamente no derivar resultados de otros diseños de estudio, otros estudios con diseño sobre todo para el compromiso articular periférico, sino ya enfocarnos, teniendo en cuenta además que la psoriasis, la artritis psoriásica tiene una gran prevalencia de componente axial. Entonces, algunos estudios seguramente en el mediano y corto plazo van a aparecer para evaluar este tipo de compromisos, dada la importancia en tanto a la carga de morbilidad como mortalidad de la enfermedad. El secukinumab en sus 2 dosis mostró una respuesta temprana. Después de la semana 4 ya en las gráficas se puede ver cómo hay una mejoría y es significativa hasta la semana 12 versus el placebo. La mejoría fue significativa sin importar el estatus del metotrexate, el género de la paciente o la actividad de la enfermedad. La respuesta ASAS 20 mejoró consistentemente hasta la semana 52 y la respuesta ASAS 40 también. La respuesta de VASDAI 50 también en la semana 12 se fue más clara y evidente de manera significativa en los grupos de tratamiento. En el caso del VASDAI 50 en la semana 12. Y el perfil de seguridad de secukinumab fue consistente con los reportes previos en la literatura, básicamente por infecciones respiratorias del tracto superior. Nos queda por revisar estos puntos adicionales. El puntaje en puntajes de VASDAI altos, una respuesta un poco menor de la terapia, y esto puede estar asociado a muchas cosas, digamos a la carga de enfermedad de manera crónica, teniendo en cuenta
que el puntaje VASDAI es una escala totalmente subjetiva y que eventualmente el compromiso estructural y de dolor funcional puede también ampliar o sobrevalorar estos puntajes de VASDAI. Pero también muy importante evaluar si en estas cortes de pacientes con enfermedad más severa la respuesta podría ser un poco menor, dada por la carga de severidad de la enfermedad. La respuesta en los dos brazos del estudio de tratamiento con 150 miligramos fue similar a la de 300 miligramos. Esto es muy importante porque eventualmente en estos pacientes podríamos evaluar la posibilidad de optimizar dosis de acuerdo, digamos, a algunas enfermedades concomitantes, infecciones, riesgo de infección del paciente y estas cosas, o grado de severidad de la enfermedad que nos permita escoger e individualizar la dosis, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en este estudio hubo una respuesta similar en los dos grupos. Y lo que mencionaba previamente, las tasas de eventos cardiovasculares fueron más altas en el grupo de secukinumab 300 miligramos, sin embargo, pues es un desenlace que se midió a muy corto tiempo y que eventualmente pues habría que mirar ya en los resultados totales del estudio cómo fue planteado esto. Sí, sin embargo, pues creemos y yo estoy convencido que el tratamiento de la parte del componente inflamatorio eventualmente a largo plazo va a disminuir la carga de inflamación a nivel endotelial también de estos pacientes con mejoría y probablemente disminución de los eventos cardiovasculares en los pacientes en los que tratamos inflamación y mejoramos actividad de la enfermedad. Para concluir, pues como todo el mundo sabe, la artritis psoriásica es una enfermedad muy heterogénea, subdiagnosticada. Yo estoy convencido, por ejemplo, que muchos de los pacientes con artritis psoriásica se nos pueden estar pasando como artritis reumatoide seronegativas, y en esos pacientes que tengamos cuadros atípicos de artritis reumatoide, que previamente se haya considerado artritis reumatoide, eventualmente hay que mirar y contemplar esta parte con estudios imagenológicos adicionales, eventualmente con una evaluación adicional, el compromiso cutáneo y un seguimiento de los otros compromisos osteomusculares, porque eventualmente podría estársenos pasando una artritis psoriásica. Muy importante también lo que mencionábamos, que hacen formas mixtas en la evolución de la enfermedad, y cuando un paciente hace una forma mixta de artritis psoriásica va a tener compromiso eventualmente axial en el transcurso de su enfermedad, por lo cual, a pesar de que empiecen con formas, por ejemplo, poliarticulares simétricas o oligoarticulares, hay que estar evaluando la posibilidad de que estos pacientes estén haciendo algún compromiso axial durante el desarrollo o la presentación de su enfermedad. El diagnóstico temprano y el inicio del tratamiento precoz mejora el pronóstico funcional de estos pacientes. Muy importante la aproximación terapéutica en estos pacientes porque es claro que hay pacientes con psoriasis, hasta un 15% de los pacientes pueden tener o cursar con artritis psoriásica sin que el dermatólogo lo sepa y sin que el reumatólogo pues haya recibido el paciente referido de esta especialidad o eventualmente otras especialidades. Entonces es muy importante que se trabaje en estas patologías con tantos componentes clínicos, con grupos interdisciplinarios que hagan una evaluación juiciosa y un seguimiento adecuado de estos pacientes. Y si bien existen avances importantes como el estudio que les acabo de mencionar, es el primer ensayo clínico que se basa básicamente en el compromiso axial en los pacientes con artritis psoriásica, seguramente vamos a encontrar más estudios en el futuro de esto, pero nos falta aún mucha información. Creo yo que, digamos que estos primeros pasos en cuanto a este componente estructural e inflamatorio axial nos abre bocas para lo que viene y eventualmente para el uso de estas terapias en la patología. Muchísimas gracias. Quedamos atentos a cualquier duda y pues lo que necesiten adicionalmente por parte de nosotros en el grupo de investigación de azorreuma de las espondiloartritis, con mucho gusto. Gracias.